Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy quiero explicar este instrumento que nos va a permitir hacer seguimiento, evaluación y en la toma de decisiones sobre el impacto de nuestro sitio web. Este instrumento fue diseñado inicialmente en Excel. Para que esté disponible para todos, lo he subido en Google Drive y lo he convertido en un documento de esta plataforma. En la descripción de este video está el enlace para la descarga. Muy bien, comencemos. Este instrumento lo que nos va a permitir es hacer un seguimiento mes a mes de nuestro sitio web a través de los datos que nos entrega Google Analytics. La ventaja de este documento es que nos va a permitir centralizar algunos datos que son relevantes de nuestro sitio. Es decir, nosotros podemos hacer la consulta directamente en Google Analytics e ir revisando mes a mes lo que nos interesa. Y Google Analytics obviamente es muchísimo más robusto que este instrumento. ¿Pero por qué utilizarlo? Porque este instrumento, al menos desde mi experiencia, ya identifica cuáles son los datos más relevantes para nuestro sitio web y los empieza a aglutinar. Además, nos permite ir revisando cuál es el comportamiento de nuestro sitio web a partir de esos datos importantes y va entregando algunas recomendaciones. Este documento, tanto en la versión de Google Docs como en la versión de Excel, puede editarse libremente. Siempre los instrumentos que comparto con la comunidad son instrumentos que están licenciados con Creative Commons. Entonces ustedes pueden editarlos sin ningún inconveniente. Pueden hacer un documento totalmente nuevo, ajustarlo a sus necesidades. Esto es una propuesta. El documento inicia con los resultados de la medición de audiencias y de adquisición. Desde la parte de aquí inferior podemos navegar en esas hojas. En audiencia entonces vamos a encontrar los usuarios, el número de sesiones, el número de visitas a páginas, las páginas por sesión, la retención de usuarios, los nichos de audiencias, en este caso por edades, y los nichos de audiencias por sexo. Toda esta información, tal cual está acá, es como aparece en Google Analytics. Por ejemplo, no podemos hacer un nicho diferente, digamos de entre 18 y 20 años. No, Google Analytics nos está entregando ese nicho de 18 a 24. Entonces, conservando esos datos, he realizado este documento. En adquisición, podemos revisar los canales y puntualmente hago una descripción sobre el canal social, es decir, desde dónde están llegando los usuarios a través de medios sociales. En la tercera hoja tenemos establecidas unas metas que ya vamos a revisar y luego empezamos a ver el mes a mes. Y luego tenemos una hoja de datos y es donde están, digamos, explícitas los intereses que define Google Analytics y los países que están definidos en Google Analytics. Estos datos nos van a servir para las listas que están dentro de meses. Igual, todo esto puede modificarse. Teniendo entonces claridad sobre la estructura del documento, vamos a revisar a detalle en qué consiste. Empecemos con los meses. Vamos a revisar la estructura del mes y vamos a ir revisando qué es lo que podemos traer de cada uno de ellos. Empezamos con la audiencia y vemos que este rótulo conversa con el que está en Google Analytics, audiencia. De audiencia vamos a revisar la visión general, que también conversa con este rótulo en Google Analytics. Es decir, esto nos va a permitir identificar dónde debemos ir a buscar la información. En audiencia entonces vamos a recuperar los datos de usuarios, usuarios nuevos, sesiones, número de sesiones, número de visitas a páginas, páginas por sesión, duración de la sesión y porcentaje de rebote. El documento ya tiene definidos los formatos de, digamos, el formato del valor. Entonces, simplemente lo que hacemos es traer esta información que está en este panel y la vamos diligenciando en esta tabla. Enseguida hacemos la que corresponde al mes de agosto para que revisemos. Explicar cada una de estas métricas nos tomaría muchísimo tiempo.
En un posterior video o quizás en mi blog me daré a la tarea de explicar cada uno de ellos. Por lo pronto, estoy partiendo del hecho de que quien vaya a utilizar este instrumento ya tiene una cuenta en Google Analytics y pues conoce qué quiere decir estas métricas. Luego tenemos una tabla de usuarios activos. Esta tabla es automática y aquí lo que nos está dando es un promedio de cuántos usuarios activos en promedio tenemos durante cada día del mes, durante un periodo de 7 días, 14 días y 28 días. Estas son fórmulas, pequeñas fórmulas que ya están establecidas en el documento. Luego tenemos los datos demográficos edad. Esta información efectivamente está en datos demográficos edad. Y aquí vamos a encontrar los rangos de edades, los usuarios que corresponden a unos rangos de edades. Entonces, por ejemplo, para el mes de enero tuvimos 275 usuarios de entre 18 y 24 años. ¿Sí? Estos datos son reales y corresponden a mi blog. Tengo aquí los datos de los usuarios entre 25 y 34 años, etc. Y aquí tenemos los usuarios no identificados. Y es que Google Analytics nos identifica una cantidad de usuarios, pero muchos de ellos no pueden ser identificados en un rango de edad. Entonces aquí lo que hago es una resta del total de esos usuarios identificados contra el total de usuarios. Lo mismo sucede con los datos demográficos por sexo, que está siguiendo esa ruta, datos demográficos sexo. Luego tenemos los intereses, las categorías de afinidad en los intereses, y aquí propongo que tengamos presentes cuáles son las primeras 10 categorías. ¿Sí? Esta información entonces está por intereses y por categorías de afinidad. Aquí podemos encontrar muchísimas categorías, pero tal cual como lo presenta Google Analytics, es, digamos, conveniente tener presente esas primeras 10 categorías. Luego tenemos los 10 países que más tráfico nos entregan. Aquí, por ejemplo, tenemos México, Colombia, España, Perú. Toda esta información, tanto de los intereses como de los países, se está recuperando desde la lista que está disponible en la hoja datos. Ahora tenemos la adquisición, que corresponde a esta categoría, adquisición. Tenemos dos tablas, los canales, y es cómo están llegando nuestros usuarios, y una, digamos, descripción sobre el canal social. Entonces tenemos que por búsquedas orgánicas, tráfico directo, tráfico por referencias o tráfico social. Esta información está disponible por adquisición, todo el tráfico y canales. ¿Qué es lo que está correspondiendo a esta ruta? Adquisición, todo el tráfico, canales. Aquí entonces tenemos esa información. Y luego tenemos el social, que está entre paréntesis, y es que esta información la obtenemos pulsando sobre este enlace. Aquí tenemos toda la información. Tenemos las redes sociales, ya están establecidas, no están como listas porque necesitamos hacer algunas comparaciones, medir comportamientos mes a mes. Y por último, tenemos la tabla de comportamiento. Y aquí es importante porque en comportamiento podemos conocer cuáles son nuestros al menos 5, o si queremos ampliar, nuestros 10 contenidos que más tráfico nos generan. En este caso, he definido los 5 contenidos que más tráfico generan dentro de mi blog. En resumen, entonces, tenemos los datos de audiencia, tenemos una información general sobre el impacto de nuestro sitio web, esta tabla de usuarios activos que nos permite ver cuál es el promedio de visitas por día, por semana, por quincena y por el mes completo o por 28 días. Podemos conocer cuál es el rango de usuarios que más nos visitan, el rango por edades de usuarios que más nos visitan. Tenemos la opción de conocer si nos visitan más mujeres, si nos visitan más hombres. Tenemos además definidos cuáles son las 10 categorías de intereses de afinidad que presentan nuestros usuarios y la información geográfica. Todo esto nos permite afinar la línea editorial de nuestros contenidos. Pues ¿por qué? Porque estamos conociendo a nuestra audiencia. Sabemos cuál es el rango de edades, sabemos si son mujeres, si son hombres, cuáles son sus intereses y desde dónde nos están visitando. Además, tenemos la adquisición.
y aquí podemos revisar cómo son nuestras estrategias de distribución, cómo es nuestra estrategia de SEO, cómo está funcionando nuestra estrategia de promoción en redes sociales. Y por último tenemos el comportamiento, que nos va a permitir saber cuáles son los contenidos que generan mayor interés para nuestra audiencia y pues conociéndolos podemos revisarlos y hacer ajustes a los contenidos que no tienen tanto tráfico y conservar esas buenas prácticas en los próximos contenidos. Y por último tenemos las recomendaciones y estas son automáticas, es decir, a partir de los datos que vayamos obteniendo, estas, recomendaciones se van a ir ajustando. Por ejemplo, aquí nos está indicando que es una recomendación conocer más sobre México, pues desde allí llegan más visitas y efectivamente México es el país que más visitas nos está entregando. Si por ejemplo fuera Colombia con 1582, entonces la recomendación se va a adaptar y va a indicar que es recomendable conocer más sobre Colombia, pues desde allí llegan las visitas. Y esa estructura se repite mes a mes. Pasa lo mismo en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio y en agosto está en blanco, porque estamos iniciando septiembre y no he traído la información que corresponde al mes anterior. Entonces voy a hacer una cámara rápida para ir mostrando cómo diligencio este documento. Esta información de número de sesiones y páginas por inicio es automática, entonces no hay necesidad de diligenciarla. En la duración de la sesión hay que conservar el formato. Entonces para colocar segundos, que en este caso son solamente 49 segundos, debo colocar 00, son las horas, 00 minutos y 00 los segundos. Como vemos, aquí hay una información sobre la meta y nos indica si este valor superó la meta o no la superó. Y aquí hacemos un paréntesis. En la tercera hoja, en metas, tenemos una información que hemos definido a principio de año y es cuál va a ser la meta mes a mes que queremos superar. En este caso, por ejemplo, para mi blog he establecido que mi meta mensual es tener más de 2.500 usuarios. Quiero tener 1.000 usuarios nuevos, lograr 5.000 sesiones, que el número de sesiones por usuario sea 2, es la meta que he establecido, el número de visitas 5.000, las páginas por sesión 3, la duración de la sesión 3 minutos y el porcentaje de rebote 60%. Esto se puede editar, cada uno de acuerdo a su meta lo puede establecer. Entonces, de acuerdo a estos valores, cuando esté diligenciando esta información, él va a comparar si esta información es mayor o menor. En caso de que sea mayor, va a indicar que está superada. En caso de que sea menor o igual, va a colocar como no superada. Voy a seguir entonces en cámara rápida diligenciando la información. Esta tabla de usuarios activos es automática. Voy a continuar entonces con los datos demográficos. En caso que alguna de esas categorías ya no esté aquí definida, lo que puedo hacer es hacer la búsqueda en la lista. Aquí tengo toda la información que está disponible. Ahora vamos a revisar toda la información de adquisición.
los canales, es decir, cómo llegan nuestros usuarios y la información específica de cómo llegan nuestros usuarios a través de redes sociales. Aquí tenemos una columna automática y esto nos está comparando el comportamiento de este mes versus el mes anterior. Es decir, en el mes de agosto obtuvimos 5.010 visitas a través de búsquedas orgánicas y nos está indicando que aumentó. Quiere decir que en el mes de julio los usuarios a través de búsquedas orgánicas fueron menos. Efectivamente fueron 4.985. El tráfico directo disminuyó 272 en el mes de agosto, quiere decir que en el mes de julio fueron más. Efectivamente fueron 279. Entonces aquí podemos ir revisando cómo es el comportamiento versus el mes anterior. Lo mismo sucede con el tráfico desde las redes sociales. Y por último, vamos a revisar el comportamiento. Vamos a revisar cuáles son los contenidos, los 5 contenidos que más tráfico nos están generando. Aquí tenemos entonces los primeros 5 contenidos. El que obviamente está arrasando es este contenido sobre modelo de negocios Canvas, que tiene casi 4.000 visitas. Es decir, debería seguir creando contenidos que esté relacionado con modelo de negocios Canvas. Entonces, si vemos, aquí tenemos varias pistas sobre lo que debemos crear. Tenemos los datos demográficos, tenemos los intereses, tenemos desde qué país nos está entregando, digamos, mayor cantidad de usuarios, tenemos información sobre el tráfico y cuáles son los contenidos que más impacto están teniendo. Esto, la idea es que nos oriente en la toma de decisiones sobre qué contenidos debemos de crear. Es una toma de decisiones de orden editorial. Y aquí tenemos entonces unas recomendaciones. Y como les contaba, de acuerdo a lo que se ha establecido en estas métricas y las metas que se han definido, el documento nos va a entregar algunas recomendaciones. Aquí entonces se ha diligenciado ya el mes de agosto. Luego vamos entonces a audiencia y tenemos las gráficas. Vamos a traer los usuarios para el mes de agosto. Simplemente lo que hacemos es la consulta, usuarios de agosto. Y aquí nos está mostrando en la gráfica cuál va siendo el comportamiento. Si vemos, es muy similar al mes anterior, pero hay una pequeña tendencia al alza. Tenemos las sesiones. Normalmente los usuarios y las sesiones tienen un comportamiento muy similar. Traemos la información de las sesiones del mes de agosto. Miremos que las gráficas son casi las mismas. El número de visitas, también muy similar las gráficas. Importante estas páginas por sesión, la idea es mantener bastante alto este índice. Si vemos esta gráfica, la tendencia es a la baja, entonces hay que hacer contenidos que logren retener más al usuario y permitir que hagan navegación por nuestro sitio web. La tasa de retención es cuánto tiempo están pasando en nuestro sitio y vemos que la retención va en picada. Para el mes de agosto sigue cayendo la tasa de retención. Y estos valores de los nichos de audiencia son totales durante el año. Y es decir, en lo que va del año, el rango de usuarios de entre 18 y 24 años son de 7.180. Luego siguen los de 25 y 34 años. Eso está reflejando acá. Es decir, nuestra mayor población en lo que va del año son usuarios entre los 18 y 34 años. Y para el caso de hombres y mujeres, pues son las mujeres las que más consultas realizan en este sitio web. Y por el lado de adquisición,
tenemos entonces que están llegando obviamente muchos más usuarios a través de la búsqueda orgánica. Eso quiere decir que tenemos un muy buen SEO. El tráfico directo es poco, las referencias muy pocas, entonces la estrategia de backlinks, por ejemplo, no está funcionando en lo absoluto, y la estrategia de redes sociales pues tampoco está, digamos, funcionando. Todo esto versus la búsqueda orgánica. Y en el tema social, es decir, discriminando esta información, tenemos que a través de Facebook es por donde más llegan y luego sigue a través de YouTube. Así entonces hemos terminado la revisión de este documento. Como podemos revisar, lo que estamos haciendo es simplemente traer una información que está disponible en Google Analytics y tenerla más a la mano, tener una información puntual sobre lo que considero es, digamos, más crítico para la toma de decisiones. Obviamente, cada empresa debe ajustar, debe conocer cuáles son sus necesidades de información, ¿sí? Y es que tener Google Analytics es bastante importante, pero al ser una herramienta tan robusta, quizás hay información que nos va a generar un poco de ruido. También podemos hacer reportes personalizados en Google Analytics y esto será tarea de otro video. Pero si no somos comunicadores que trabajamos con temas de SEO, si no somos comunicadores que trabajamos con campañas, sino que simplemente lo que estamos haciendo es generar contenidos, este documento nos puede entregar fácilmente algunas orientaciones sobre la producción editorial. Y además nos puede servir para justificar, para anexar nuestro trabajo como comunicadores digitales en las organizaciones. Y es que este documento es mucho más fácil de leer a los informes, a la cantidad de informes que nos entrega Google Analytics. Insisto, en Google Analytics podemos hacer informes personalizados y es que podemos hacer uno que logre dar respuesta a todo esto. Pero en este caso, este documento nos agrega nuevos elementos y es que tenemos las metas, ¿sí? Podemos establecerlas. Esas metas nos están indicando si las superamos o no. Tenemos la comparación con el mes anterior, que también está disponible en Google Analytics. A través de esta opción podemos comparar el mes anterior, pero aquí la tenemos como a la mano y simplemente saber rápidamente si aumentó o no. Tenemos algunas recomendaciones y esa información, ese consolidado durante todo el año que nos permite ir conociendo cuál es el comportamiento del tráfico, cuál es el impacto de nuestro sitio web. Como lo mencioné al inicio, este documento está disponible en Google Drive. El enlace está aquí abajo en la descripción y está amparado por licencias Creative Commons, es decir, ustedes pueden tomar este documento como referencia para crear el propio. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta y a que lo compartas. Y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud sobre este documento, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios que estaré pendiente para que conversemos. Chao, chao.